Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor en esta hermosa hora que nos permite una vez más poder aprender de la palabra del Señor. Estamos aquí para aprender sobre el libro de los Hechos. Como ya lo hemos explicado y lo hemos dicho, se nos ha encomendado la tarea de poder entender y poder explicar dentro de lo que se nos ha enseñado en las líneas de estudio el libro de los Hechos capítulo por capítulo y versículo por versículo. Espero que hayan leído lo que se nos había encomendado leer. Nos habíamos quedado en los Hechos capítulo 24, que vamos a dar lectura ahora. Saludo a todos en el nombre del Señor. Espero que se encuentren siempre con la disposición de aprender de esta hermosa palabra del Señor, la cual nos da vida y nos da luz. Vamos a leer en Hechos capítulo 24, como haciendo recopilando, ¿verdad? Un poco de información de lo que estudiamos la última vez, la última clase. Vimos en el capítulo 23 donde fue hecho un complot para apresar a Pablo, y fue apresado y estaban casi matándolo. Una cantidad de judíos cuando descendió un ejército, ¿verdad? Pero Claudio Lisias lo encabezaba, y así pudo librar al apóstol Pablo de ser muerto, porque sí estaban a punto de matarlo, pero él lo rescató, y descendiendo a Cesarea trajo al apóstol, aún estando él en el pretorio de Herodes, que era en el palacio de Herodes. Así se decía, ¿verdad? Así se llamaba el pretorio de Herodes, pero era dentro del palacio de Herodes. Se le permitía al apóstol moverse de un lugar a otro, mas no estaba en el calabozo, sino que estaba en el pretorio de Herodes. Era un lugar donde estaban los presos, pero acondicionados de mejor forma. Solamente no le permitían tener visitas, pero sí andaba un soldado con él y se podía mover de un lugar a otro. Pero estando en ese lugar, fue solicitado por Félix, y hoy vamos a leer. Leamos en el nombre del Señor. Lea conmigo, como siempre se lo pido, y yo pienso que usted viene bien preparado, ¿verdad? Ha leído lo que se le encomendó de leer capítulo 24 y estudiar su guía de estudio. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, y dice: antes de eso, decir que en este capítulo se encuentra la tercera defensa de Pablo. Pablo se defendió 6 veces, ¿verdad? 6 defensas hizo, pero esta es su tercera vez. Y dice así la palabra: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Comparecieron ante el gobernador y contra Pablo. Cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: hasta ahí. Enfatizar, hermanos, que dice que 5 días después de que decir de una reunión judía que ellos tenían, descendió una comitiva, ¿verdad? Después de haberlo defendido Lisias de la muerte, del complot que habían hecho para apresarlo a Pablo, descendiendo Ananías, los ancianos y Tértulo, un orador, a acusar a Pablo. Habían viajado a Cesarea y ahí estaban ya listos para acusarle. Dice que Ananías como sumo sacerdote, los ancianos como su apoyo, y venía Tértulo, un cierto orador. Tértulo era un abogado, hermanos, así como en nuestro tiempo se le puede llamar, era un jurista que había estudiado oratoria, y venían con la ley, se puede decir, de la iglesia, del templo, que eran los ancianos, ¿verdad? Y el sumo sacerdote, y venía con la ley material, ¿verdad? La cual es la jurídica. Esa representaba Tértulo. Tértulo empezó a acusarle con una acusación formal ante la ley, ¿verdad? Y dice en el capítulo 3, en el capítulo 2, que Tértulo se expresó así ante Félix, vino ante el gobernador Félix. Dice: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en tu pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar, con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad.
Aquí se estaba expresando Tértulo adulando al gobernador Félix. Félix era un gobernador que había sido ex esclavo, hermanos. Él no era un gobernador de sangre real, ni había aprendido leyes, ni había estudiado. Era Félix, hermano de Palas, que los dos habían sido esclavos. Palas había sido amigo íntimo del emperador Claudio y por eso subió a ser gobernador. Los dos fueron gobernadores. Pero aquí estaba Tértulo, el acusador, el abogado, el jurista que venía en contra del apóstol Pablo, ante el gran gobernador Félix, que no era cierto. Cuando él le dice con adulación, ¿verdad? Viene adulándolo y exaltando a Félix, cosa que no era real. Se cree que Félix, como había sido un ex esclavo, conocía el cristianismo, mas no a fondo, ¿verdad? Pero como había sido esclavo, él sabía qué era el cristianismo, porque en el calabozo también habían cristianos y él había conocido qué era el cristianismo, pero le adula a Tértulo sin necesidad, ¿vea? Era mentira que el pueblo gozaba de equidad y de paz, eso no era real, ¿verdad? Y le dice, solo era una parte de la política para poder convencer al gobernador de apresar al apóstol. Entonces sigue diciendo, en el versículo 5, sigue Tértulo y le dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo, cabecilla de la secta de los nazarenos, que él intentó profanar el templo. Imagínense, le decía que era cabecilla de una secta de los nazarenos. Los nazarenos lo decían despectivamente porque Jesús era de Nazaret y de allí nacía el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces le habían puesto, la acusación primera era que era líder de la secta de los nazarenos y era cabecilla, le dice. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Aquí, hermanos, cuando ellos le dicen quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley, si gusta escríbalo, le va a servir. Dice que ellos se referían a que ellos le querían juzgar como el pueblo quería. Lo iban a juzgar fuera de un tribunal, lo iban a juzgar allá en el pueblo, allá en la plaza del pueblo, a su manera. Entonces a eso se refería en el versículo 6, donde le dicen, intentó profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, o sea, a matarlo. Fue entonces, en el capítulo 23 nos relata donde lo defendió el gobernador Lisias, ¿verdad? Entonces, para que no lo mataran. Y sigue diciendo, a su propia conveniencia, como a su manera lo iban a matar, o sea, lo iban a lapidar, a matarlo a golpes. Ahí fue donde recibió 40 azotes menos uno, ¿verdad? Queriendo decir que lo dejaron casi muerto al apóstol Pablo. Y sigue diciendo, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Sí, porque Pablo era un ciudadano romano, tenía una ciudadanía romana, mas también él era de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Hebreo, pero tenía su ciudadanía romana, por lo tanto Lisias, él tuvo que defenderlo para que no lo mataran, porque era un ciudadano honorable también Pablo. Lo quitó de nuestras manos, le dice. Él está expresándose, el abogado Tértulo, ante el gobernador Félix. Escríbalo y no pierda el diálogo, porque usted será examinado por este misma capítulo que estamos leyendo. Y dice, mandado a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Queriéndole decir, ahora ya pasó a tus manos, nosotros no queríamos que esto pasara ante los tribunales, queríamos hacer nuestra propia conveniencia, ¿verdad? A nuestra propia conveniencia queríamos hacerlo, pero ya que vino a tus manos, esperamos que nos resuelvas lo más pronto posible, según tu equidad, ¿verdad? Según tu sabiduría, le quisieron decir. Dice en el versículo 9, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Ellos confirmaron lo que Tértulo le vino a acusar ante Félix. Y la acusación que le estaba haciendo es, escríbalo, ¿verdad? Que él era líder de la cabecilla de los nazarenos,
que él había profanado el templo. Esas eran las acusaciones. En ese tiempo en Roma se castigaba mucho la rebelión y la instigación, el alboroto, porque habían muchas sectas, ¿verdad? Y entonces Roma castigaba con la muerte a los sediciosos, o sea, a los escandalosos y a los que alborotaban. Y sigue diciendo en el versículo 10, lea, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, respondió. Félix le hizo señal a Pablo para que hablara. Por supuesto, Pablo conocía de leyes y él mismo hacía su propia defensa. Y se expresa y le dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Aquí estaba Pablo, él sabía que Félix no había gobernado con equidad. Él sabía que Félix no era un gobernador competente, más bien dice que Félix, los historiadores lo explican como un gobernador malo, perverso, lujurioso y cruel. Pero tenía que, el apóstol con su sabiduría, tenía que halagar un poco, ¿verdad? Y le dice, sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, me defenderé delante de ti. Y sigue en el 11, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Así es, hermano. No presentaban ni a ninguno presentaron, a ningún testigo. No, y los que los que dijeron que habían visto, no se hicieron presentes en el tribunal. Ahora, en el tribunal que estaba Pablo, estaba ante Félix. Y no se presentaron. Aquí él les dice, como tú dices, y no me hallaron disputando con ninguno. Él se defiende, ni te pueden probar las cosas de quien ahora acusan. Pero esto te confieso, tenía algo que confesar el apóstol, porque como apóstol de Jesucristo él no podía mentirle. Él dice, pero esto te confieso, que según el camino, él está queriendo decir, el camino le decían a los cristianos, ¿verdad? En aquel tiempo le decían el camino, por decir estoy en el evangelio, como nosotros lo decimos ahora, mis hermanos, ellos decían el camino. Entonces por eso él le dice que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Así sigo, le dice, así sigo el camino del Dios de mis padres. Él les estaba diciendo, no he dejado al Dios que siguen los judíos. No lo he dejado. Al mismo Dios estoy sirviendo, al que sirvieron mis padres, pero ya no como una herejía, sino como un camino verdadero. A eso se está refiriendo el apóstol cuando él le dice que ellos llaman herejía. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Él está aclarando que él no se ha apartado de seguir sirviendo al Dios de sus padres, al Dios judío, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, le dice, y de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí hubo un problema muy grande para el apóstol. Por eso fue que el odio se hizo más grande para la vida del apóstol. Ya se estaba apartando más que todo el odio personal que el odio a la fe. Dice que hubo una revuelta cuando él dijo estas palabras, ¿verdad? Porque él habló de la resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Ellos hubo ese alboroto y discusión entre los fariseos, entre los ancianos fariseos y saduceos, porque los saduceos, como todos sabemos, no creían en la resurrección, ni en ángel, ¿verdad? Ni en la resurrección de los muertos. Y como eso es lo que él predicaba, el apóstol Pablo se dedicó a predicar. Dice que cuando el apóstol llega a su ministerio, habían pasado 30 años aproximadamente de la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
¿verdad? No había pasado mucho tiempo. Estaba, podemos decir, en la misma era del apóstol Pablo, había muerto, pero él hablaba de Jesucristo y de este crucificado y hacía énfasis en la resurrección de los muertos para los justos e injustos. Y sigue diciendo, por este procuro tener siempre buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Aquí reafirma su fe. Pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Es más, le está diciendo, yo sirvo al Dios de mis padres y es más, yo por eso vine y traje ofrendas de las que yo recopilé en Galacia, ¿verdad? De las que yo recopilé en Corinto. De todas esas ofrendas yo las traje porque yo sirvo al mismo Dios. Es más, les quiso decir, yo también traje ofrenda, pero como me vieron ofrendando, dijeron que yo estaba profanando el templo. A eso se refería el apóstol cuando él les dice, vine a hacer limosnas a mi nación y presenté ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos así me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Él no estaba haciendo alboroto, les dijo, ni con multitud de personas. Solamente él había llegado al templo y había traído limosnas y también trajo la recopilación de las ofrendas que le habían hecho los hermanos. No vino con alboroto, le está diciendo el apóstol a Félix. Y dice en el 19, lea, ellos deberían comparecer ante ti y acusarme. Si contra mí algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha. Cuando comparecí ante el concilio, nadie se hizo presente. No hubieron testigos en contra del apóstol Pablo. Por eso le dice que vengan y que me lo digan y que se presenten los testigos para que digan que si tienen algo que hablar de mí, que lo digan. Él estaba defendiéndose con limpieza de manos, con la verdad, y no había ninguna muestra, no había ninguna señal, ¿verdad? Alguna prueba que lo incriminara en lo que ellos decían. Y le dice contra mí, y dicen el 20, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. Y dicen el 21, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, ¿soy juzgado hoy por vosotros? Dijo él. Preguntó, ¿o será que porque yo en el templo prorrumpí hablando de la resurrección de los muertos, por eso me acusan? Era solamente por hablar de la resurrección de Jesucristo y de la esperanza gloriosa que tenemos los creyentes de la resurrección. Solo eso había cometido. Y sigue en el 21. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado ya, ¿verdad? Después de la acusación hecha por Tértulo, por la defensa de Pablo, entonces Félix, oídas todas las cosas, estando bien informado, dice, de este camino, quiere decir de la sexta, según ellos, pero para poderla diferenciar de la obra bendita del Señor para nosotros, estando bien informado de este camino, les aplazó Félix diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Ahí los aplacó y los sacó del tribunal. Cuando venga Lisias, lo volveré a oír, les quiso decir. Y dice en el 23, y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad. Seguía él moviéndose de un lugar a otro dentro del pretorio palacio de Herodes, y que no le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Ya podía tener visitas, porque no halló nada que lo pudiera incriminar en lo que lo acusaban. Lo acusaba el sumo sacerdote, lo acusaban los ancianos y había venido Tértulo. Una comitiva completa venía, hermanos y hermanas queridas, a hablar en contra del apóstol Pablo. Qué duro, ¿verdad? Qué terrible cuando se llega el momento en que el apóstol es acusado por tercera vez y por tercera vez se defiende ante el gobernador Félix. Escriba y siempre lleve su nota de lo que era Félix, ¿verdad? Porque todo esto a usted le va a servir. Y sigue diciendo en el versículo 24,
Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Dice que Drusila, la mujer de Félix, era una mujer judía, hermosísima y muy joven, bastante joven que él, y por eso Félix se sentía muy honrado por andarla siempre al lado de él. Y dice que ese día le concedió a Pablo para oírlo. Dice que Félix lo hacía venir de la prisión al tribunal ante su presencia. Lo llamaba con frecuencia porque lo que Félix esperaba es que Pablo le pagara un soborno por su salida, por su libertad. Pero Pablo no le ofreció nunca dinero, más él lo hacía ir y venir. Y así pasaron 2 años. Pablo preso en Cesarea, en el pretorio de Herodes, permanecía con ese gobernador Félix que lo hacía ir y venir. Y dice que ese día que lo mandó a traer, Pablo le disertó y le habló del siglo venidero y le habló del dominio propio. Siga leyendo conmigo. Dice, le oyó acerca de la fe de Jesucristo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó de una manera grande y le dijo, vete. Le dijo que se fuera, no soportó, ¿verdad?, escuchar la palabra del Señor, el evangelio de Jesucristo. Cuando tenga oportunidad te volveré a llamar para escucharte, le dijo. Dice en el 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, es lo que yo les decía, un soborno para que le soltase por su libertad, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Versículo 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vemos aquí, hermanos, lo injusto que eran estos gobernadores para la vida de Pablo. Dice que por congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo, aún sabiendo que él iba para fuera de su gobierno y que él no había hallado ningún pecado, no había hallado ningún delito aprobado con pruebas. Solamente lo habían dicho en el alboroto, ¿verdad?, de las gentes. Solo le había venido a acusar a Ananías, sumo sacerdote, los ancianos saduceos y fariseos, y también había venido Tértulo como jurista, ¿verdad?, como decir un fiscal, pero no habían pruebas. Pero aún así lo dejó preso. Y salió del poder y dejó a Porcio Festo. Porcio Festo le suplantó a Félix y no le importó dejarlo preso a Pablo. Lo dejó ahí, como suele pasar en este tiempo, ¿verdad?, que por conveniencia algunos gozan injustamente de privilegios que no se merecen y los otros sufren por cosas que no son, por acusaciones que vienen en contra de su vida y no hay quien los defienda, solo Dios, porque Dios se seguía con Pablo. El Dios de la Biblia, nuestro Dios, es un Dios bueno, un Dios que ilumina las vidas, que nunca dejará caído al justo, dice la palabra del Señor. Y aquí termina el capítulo 24, mis queridos hermanos y queridas hermanas. Y es para nosotros una alegría poder considerar versículo por versículo. Si usted tiene duda en algo, pregunte. Si yo tengo la información, yo se lo aclaro. Y si no lo tengo, leo y busco información para poder ayudarle. Y seguimos con el 25 porque tenemos todavía 5 minutos. Y dice en el capítulo 25 de los Hechos, busca y lea conmigo, por favor. Pablo apela a César, dice en el título. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Ellos fueron pasados 3 días, cuando ya Festo pues ya estaba ejerciendo su gobernación en Cesarea. Dice que le fueron, que hallaran gracia, le dijeron que por favor, ¿verdad?, lo sacara de la cárcel y que lo trasladara
¿verdad?, a Jerusalén para que ellos pudieran juzgarle, pero lo que ellos querían era que el gobernador lo sacara de donde estaba, del calabozo o del mismo pretorio, y en el camino hacer otra emboscada como la que hicieron en el capítulo 23 de los Hechos y poder matarlo, porque ya no era solamente un odio personal a la fe, sino que era un odio estrictamente hacia Pablo. Entonces es lo que ellos le están solicitando a Festo. En el versículo 4, capítulo 25, vamos, léalo. Dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Lo que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. No quiso él hacer lo que ellos le pedían ahí en Jerusalén. Les dijo, yo regreso a Cesarea, lleguen allá y entonces lo acusan, porque yo no puedo hacer nada porque él no está aquí, ni puedo hacer el traslado, les estaba diciendo, sin antes saber. Y dice en el 6, y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que trajeran a Pablo. Se sentó en el tribunal Festo, otro gobernador, y dijo que trajeran a Pablo. En versículo 7, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. No tenían pruebas, solo lo acusaban, pero eran graves, dice. Dice en el 8, alegando Pablo en su defensa, dijo, escriba. Además lo tiene en su Biblia, ni contra la ley de los judíos, ni contra la del templo, ni contra la de César he pecado. En nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Para congraciarse con los judíos, era sacarlo. Aquí estaba él queriendo que Pablo dijera, sí, voy a ir. Y para eso le preguntaba. Si él hubiera sido un preso común, no le pregunta, solo lo manda. Pero Pablo era un preso romano, tenía ciudadanía romana y por eso Festo le pregunta, ¿quieres ir a Jerusalén y que yo vaya y te juzgue allá? Pero aquí Pablo le responde, sabiamente, ¿verdad? Con la sabiduría que viene de Dios, del Señor, le dice, Pablo dijo ante el tribunal de César estoy. ¿Dónde debo ser juzgado? A los judíos no les he hecho ningún agravio. ¿Para qué? Queriendo decir, ¿para qué voy a ir a Jerusalén si yo a los judíos no les he hecho nada? Como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. ¿Qué era esto, mis queridos hermanos y hermanas? Cuando él dijo estas palabras, ante el tribunal de César estoy, dice en el versículo 10. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, porque él era como decir, jurisdicción de César. Festo estaba en Cesarea y le dice, ante el tribunal de César estoy, ¿qué voy a ir a hacer allá a Jerusalén? Si yo aquí estoy ante el tribunal de César, tú eres la máxima autoridad. Y dice la historia, hermanos, la reseña que nosotros, la guía de trabajo que nosotros tenemos, que cuando él dijo a César apelo, él estaba diciendo, tú no eres competente. Las leyes que tú estás viviendo y ejerciendo no son competentes, entonces me voy a la máxima autoridad. A César voy a apelar. Queriendo decir, tú no sirves, no vales, no entiendes, no puedes ejercer, no puedes legislar, no puedes gobernar, entonces voy a César apelo. Y ahí dice, y sigue diciendo en el capítulo 12, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Entonces, hermanos, vemos cómo
Es un complot inmenso en contra del apóstol Pablo, se nos termina el tiempo, pero es interesante todo el sufrimiento que el apóstol tuvo por la predicación de nuestro Señor Jesucristo y de su muerte y de su resurrección, porque eso era lo que el apóstol Pablo predicaba. Ese era su mensaje poderoso, la cruz y la resurrección de Jesucristo, la esperanza gloriosa. Y por eso sufrió tantas prisiones, tantos azotes. Y aquí vamos paso a paso, como lo hemos llevado todo este tiempo, viendo, leyendo versículo por versículo la vida del apóstol Pablo en los calabozos, en el pretorio, en el tribunal. Ahorita ya va la defensa, ahora ya va hacia Festo y de Festo viene Agripa. Pero nos vamos a quedar hasta aquí. Quedamos pendientes. Este es el capítulo 25. Llegamos hasta el 12. Lea, por favor. Encarecidamente le suplico, lea. Porque si usted no lee, va a venir nulo y no va a entender. Pero me alegra tanto cuando me dicen, entendí perfectamente y voy paso a paso. Le servirá en su ministerio, le servirá en el área que el Señor lo haya puesto. Nos vamos a quedar en el capítulo 25, versículo 13, cuando Pablo ante Agripa y Berenice habla. Porque aquí, como él ha apelado a César, ya pues demuestra que Festo no pudo con él, no pudo sacarlo, quería sacarlo para que lo mataran en el camino, para congraciarse con los judíos, que era la mayoría. Dios nos guarde y nos cuide para que nosotros no vayamos a poder simpatía o podernos congraciar con uno para desamparar a otros. Seamos fieles, tratemos de ser justos, no que lo seamos la perfección, pero tratemos de hacer las cosas bien para nosotros, para Dios primeramente, para los hombres y también para nosotros, porque seremos recompensados en el día final. Un abrazo, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, que el Señor les bendiga y espero verles, ¿verdad? Por este medio la próxima semana. Dios les bendiga.